Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto comenzar las noches de uno ya en compañía de todos ustedes que nos albergan en sus oídos. Ya saben, seguimos en temporada de Aquelarre y traemos varios temas bien, pues místicos, lo que sea. Sí, místicos. Místicos, esotéricos y demás. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Elba, ¿cómo están? ¿Cómo está, querido público? Muy buenas noches a todos. Nuestro queridísimo conductor en esta temporada de Aquelarre. Sé que a varios les está gustando. Sí, porque son temas que traemos como normalmente no se habla. Exacto. ¿No? O la gente no tenemos como todo el expertise. El tema de hoy, la verdad es que yo vengo como todos ustedes, ¿no? A escuchar y aprender. Y pues al final también nos está acompañando Carlos Mitru. Al final vamos a hablar para también que nos dé como una intro de lo que vamos a ver en uno de los próximos programas, que va a estar bien interesante. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden seguir nuestras redes sociales, Cadena Radio, Cadena Política, Cadena USA, Cadena Latam. Síganos en redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Y también, bueno, uno hay Espacio Radio en tus redes, Juan. Pues Estregaluna con GH en Instagram y Juan Alberto Pichardo en Facebook. En Facebook. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del vampirismo, como ya les había platicado. Vamos a hablar acerca de ese tema del vampirismo. ¿Qué tanto saben todos ustedes? Yo a nivel personal, Juan, yo vengo también como que, a ver, cuéntanos y háblanos más de ese tema que tiene. Entonces, lo tradicional, lo que todo el mundo, yo lo único que sé del vampirismo, pues son esas películas que hemos visto de que viven en castillos, todo ese tema de Drácula, ¿no? Que ya trae como una historia. No sé ya el vampirismo si sea una cultura, si sea una... ¿Qué es? Cuéntanos. Pues mira, el vampirismo en sí es un estilo de vida, Elba. Okay. Es un estilo de vida donde se envuelve las artes, todas las artes, desde la pintura, la música, la escultura, es todo enfocado a esos seres mitológicos, okay, que han sido oscuros, que han sido ahora sí, transgresores de la cultura tradicional. Esas diosas, por ejemplo, que ya habíamos hablado un poquito de esa Hécate, o de esa Lilith, o en cuestión de dioses, o de seres bíblicos como Caín, o Set, en el antiguo Egipto, el mismo Anubis, como dios de la muerte y de la transmutación en la cultura egipcia. Entonces, todos estos dioses, okay, son como que esa parte, como ahora sí, eslabón para iniciar un estilo de vida. En mi caso, cuando yo llegué al vampirismo, fue totalmente una transformación. Y ahí sí, olvidémonos un poquito de esa cuestión de la magia y de todo lo que yo les he platicado de Wicca. Fue una situación cultural, desde la música, desde la literatura. O sea, es más artístico. Totalmente artístico. Totalmente, okay, artístico. El vampirismo está muy hermandado con el movimiento gótico, post-punk y dark wave de la música. Y pues obviamente también entra esa parte un poquito del rococó, ese lado como muy exagerado, ¿no? Los solancitos, el cuello alto. El cuello alto. Y el rococó, al final de cuentas, es un movimiento que nos evoca a la lujuria. Y el vampirismo va conectado a la lujuria, va conectado a ese juego sensual. El vampirismo. Sensual. No sexual. El sensual va más enfocado al tema erótico. Exacto. Al tema de provocación, ¿no? De alteración del líbido. ¿Estoy bien? Exacto. Es que el vampirismo es eso. Si tú analizas la imagen de Drácula, si tú ves la imagen de Drácula, es un Casanova. Es aquel hombre que tenía sus vampiresas a su alrededor, okay, y todas les hacían, hacían orgías vampíricas. Ay, no digas esa palabra, por favor. Entonces, okay, vamos. En un momento dado, el vampirismo siempre tomó esa parte del señor Casanova, de ese hombre galán. Pero si nos vamos un poquito atrás, está Nosferatu, ese vampiro también feo, mortuorio, con, no sé, a mí se me figura mucho con aroma a moho, a humedad. Como humedad, ¿no? Sí. Como de estas casas viejas. Viejas, y donde no entra, obviamente, la luz del sol. Exacto, okay, casi evocando un poquito a esa situación de ahora sí, enfermedad
prácticamente. Ese vampiro es otro estilo, pero que también se nos proyectó mucho en las salas cinematográficas y fueron de las primeras con la película de Nosferatu. Entonces te das cuenta, esos son los principios de un vampirismo y que nos dieron. Pero ¿qué pasó ya después en el siglo XX con Anne Rice, que ya es lo más moderno después de, ahorita voy a tocar también Crepúsculo, pero ¿qué pasa ya con Anne Rice? Que llega, rompe todos esos estereotipos del vampiro masculino, del vampiro Casanova, del vampiro horrendo, dos cosas, exacto, y del vampiro horrendo de Nosferatu, y te proyecta Entrevista con el vampiro, donde hay unos vampiros hermosísimos. Sí, que ya te los ponen con un estereotipo social físico, pues que sí es Brad Pitt, Tom Cruise. Que bueno, a mí en lo personal, y ya ligándole un poquito a ese tema de la magia, pues al final siguen siendo oscuros. Exacto. Entonces como que no era muy lógico que no tuviera esta congruencia de tienen que ser seres. Entonces son esos seres seductores, pero aquí viene un rango muy importante y que fue lo que me cautivó del vampirismo. Esa situación del amor entre vampiros del mismo género. O sea, Armand y Louis, Lestat y Louis. ¿Y qué pasa cuando a Anne Rice le preguntan, bueno, tus vampiros son homosexuales? Y ella claramente lo ha dicho, no, simplemente se enamoran de la estética, se enamoran de la persona, no se enamoran del género. O sea, los vampiros de Anne Rice se pueden enamorar tanto Pandora, que es una vampiresa, y Lestat. Más bien son metrosexuales. Exacto. Y ellos no les importa tu género, ellos se enamoran por tu esencia. Por la persona, y es la esencia, ¿no? Eso que como que ellos intuyen o huelen. Que si vamos poniendo en orden, ya vamos viendo que van evolucionando también, ¿no? Exactamente, ya evolucionaron. ¿Y qué pasó después con este movimiento que tuvo mucho auge, que en mi caso fue muy importante, Anne Rice, pero... Anne Rice entonces es un autor. Es una autora de libros, apenas tendrá 2 años que falleció, mi queridísima Anne Rice, pero es una autora de muchos libros, de una saga de vampiros. Está Lestat el vampiro, Entrevista con el vampiro, La reina de los condenados, Armand el vampiro, Vittorio, que de ahí sacaron varias películas. Exactamente, Cántico de sangre. Y el último que ella escribió precisamente es El príncipe Lestat. Y no me parece si fue el último, pero ahorita me estoy acordando también que hay otra que hizo, es que no sé ahí la cronología cómo la tiene Anne Rice, pero está el príncipe Lestat y está Lestat y los reinos de la Antártica. Entonces esos son que te habla de esa cultura de la Antártida, de esa civilización perdida, y que de ahí viene también parte del origen del vampirismo. Es lo que plantea Anne Rice en su última novela, pues, prácticamente en vida. Entonces, Anne Rice es como la más actual y la que en su mayoría nos ha llevado a conocer este mundo desde las películas. Desde las películas. Obviamente después, pues viene Crepúsculo, rompe también con todo el género. Sí, porque te imaginabas que los vampiros pues iban a andar con sus capas, ¿no? El tradicional disfraz próximo de Halloween, en donde la capa roja por dentro y negra por fuera, de terciopelo, estos solanes, ¿no? Exacto, el rojo. El labio. En los labios, los colmillos, los ojos. Pero ¿qué pasa cuando se crea Crepúsculo? Pues rompe también todo lo que nos había dado Anne Rice, de esos vampiros elegantes, de esos vampiros, aquí sí hay que aclarar, oscuros o oscuros, porque ahí siempre ha habido una situación de pleito por las cuestiones gramaticales. Oscuridad es... Oscuridad sin la B. Oscuridad es obviamente lo que no hay luz. Es oscuro. Pero cuando nosotros hablamos, y eso se dice mucho en el vampirismo y en la magia, obscuridad es precisamente la entraña. La entraña, lo que está más profundo. Por eso es obs, así como... O sea, como hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, por eso a veces me pelean. Entonces, ¿qué son? ¿Oscuros o oscuros? ¿Cuál es la situación real? Ambas partes son correctas. Pero si yo, cuando digo esos dioses obscuros, estoy hablando de dioses de entraño. O sea... Con entraña oscura. Ahora sí, con entraña oscura. Con entraña oscura. Con entraña de transmutación y de muerte. Con entraña sin luz. Pero es interior, es fuerza precisamente de muerte.
Okay. Entonces, los vampiros llegan a tener esa parte oscura también, porque te van a dar una muerte para que renazcas a una nueva vida. Es un camino también iniciático en un momento dado. Pero eso es con base, es justo lo que te iba a preguntar. Esto es con base a una literatura, a una fantasía. Exacto, la fantasía. ¿En algún momento existieron? Híjole, se habla mucho, se habla de que la primera vampiro o la primera situación del vampirismo nace con Lilith. Con Lilith. Exactamente, Lilith es la primera prácticamente. ¿Saben quién es Lilith? ¿Quién es Lilith? Es que la historia de Lilith sí está... ¿Tú sí sabes? Sí, he leído un poquito. Si tenemos, ubican a Eva. A Eva, ¿no? Claro. Entonces, Eva, en la versión Lilith, es esa parte seductora en donde ella así de, güey, pues yo tengo mi sexualidad, güey, yo soy dueña, y Adán, si no te gusta, es más, ni pedo, acabo de perder un chavo, ¿no? Y tengo entendido que en una parte tiene hasta su playa. Exacto, ¿no? exacto. De verdad, métanse, hay dos personajes a nivel, si podemos poner lo que hablábamos la vez pasada con Ana, a nivel historia, inclusive como literatura, como ustedes quieran, que vale la pena que se lean las historias, ¿no? Porque también se entiende todo ese tema de cómo se ha ido transgrediendo todo este tema de la cultura con base a prejuicios, ideologías, y dejamos de lado todo esto que va muy pegado a nuestra parte. Yo sí veo a las feministas, no las veo defendiendo a Eva, güey. Si una feminista real sería del lado de Lilith. Claro. Y Lilith trae acá un tema bien complejo que para llegar a ese punto también está complicado. Exacto, imagínate, se rebeló contra el creador, se rebeló contra todo un sistema, se va a hacer su propia vida, encuentra después de que sacan a Caín, es la otra figura masculina, y Caín y Lilith forman la raza de Caín, que son los vampiros, que somos todos aquellos que dicen que venimos, vamos a decir, opuesto a lo que las enseñanzas del rey David y de Abel nos dan, ¿no? El rey David, el de las mañanitas. El de las que mañanitas. ustedes cantan sin saber que saben, más cantan por cantar. Incluso por ahí tengo una poesía donde yo digo raza de Acuérdense que tenemos David. de poesía. Aquí traigo algo de poesía, incluso también tengo a ya Mario. tenemos a Carlos ahorita. Aquí también tengo a uno de mis grandes escritores que me introdujo y que lo conocí, es Mario Cruz, y este libro trae un pequeño pedazo de lo que es precisamente el evangelio de los vampiros, y es muy interesante porque pues es como que una parte del acercamiento a lo que puede ser el vampirismo. Y esto fue lo que, por ejemplo, a mí me llegó en primer lugar. Mario Cruz con el Evangelio de los Vampiros, un gran escritor de la literatura totalmente gótica y de terror. Que de ese ya les tenemos un programa preparado para todos aquellos que les encanta la literatura. Entonces, fue Mario. Entonces, yo les recomiendo que lean la vida de Lilith y la de Lucifer. De verdad, traen unas enseñanzas maravillosas. Y bueno, no es como nos lo pintan. Entonces, ¿existieron o no existieron? Pues te voy a decir que hay una situación que dentro de todo esto puede oírse fantasioso, pero sí existe como tal unas energías vampíricas, dentro incluso de la magia, dentro de los mismos elementales. Se habla, y de lo que puedo platicar un poquito, no puedo hablar de muchas cosas, y sobre todo acuérdense que la parte de la magia, de las aquelarres, de todo, es esta parte si no, aquí me va a pasar que van a venir por mí. Bueno, hasta las profundas historias de ovnis tiene su parte mística también. Sí, por eso digo, yo tengo que tener mucho cuidado cuando hablamos del vampirismo. Ajá. No todo lo puedo sacar, y sobre todo por la experiencia personal que tengo. Y porque luego se nos truenan las copas. Sí, se acaban y es mejor. Pero no abordar tanto. Pero lo que les puedo decir es, el vampiro es aquel ser elemental opuesto en algún momento dado a los ángeles que custodian la luz. Eso es lo que en un momento dado en la cosmovisión espiritual de lo que puede ser un vampiro. Entonces él es el guardián de la oscuridad, él es el guardián de tu oscuridad, así como tienes un ángel de la guarda. Tienes un ángel de la guarda. Tú tienes un ángel oscuro también, que tampoco lo debes ignorar, que tampoco le debes decir, ay, eres malo, porque volvemos a lo mismo, estamos etiquetando. Yo creo que si aprendieran a escuchar a su ángel oscuro, a veces no serían bien culeros para un chingo de cosas que hacen, ¿no? Ese tema de la doble moral es porque no le hacen caso a su ángel oscuro. Y siempre la parte oscura, hasta en la misma iglesia te lo pone, ¿no? ¿Qué pasa con las gárgolas en Notre Dame?
ahí está. ¿Saben cuáles son las gárgolas? Las que están como paradas arriba de los edificios. Exacto. Y ellas son las custodias de ese lado oscuro que en un momento dado tampoco el ser humano tiene permitido entrar. Es también un universo, es también un imperio de varios, como lo pueden ser los sitiales de los ángeles, de los arcángeles, de las virtudes y las potestades. Lo mismo ocurre hacia abajo. Sí, los dos mundos. Y es lo parte que hay arriba, allá abajo. Allá abajo, y es parte de un estudio precisamente que se debe de tener cuando tú quieres llegar a un conocimiento total, que es imposible prácticamente. No, o sea, son muchísimas cosas. Muchísimas. Yo creo que si tú tocas esos conocimientos acabas crazy, acabas, pues muchos grandes de mis maestros, Crowley es uno de ellos que tocó un gran conocimiento y en donde... Sí, acaba Kardec, el del espiritismo, todos acaban. O sea, estamos hablando de Kardec, de Crowley, de mi mismo Gardner, del creador de Wicca, gente que ha tenido un conocimiento y que han querido adentrarse a un conocimiento más profundo, y ahí es donde topan con pared y se pierde la cordura. No, y es que además ya empiezas a descubrir cosas que son difíciles de... No lo entendemos. Sí, o sea, ni siquiera lo pueden, es lo que decíamos, ¿no? La parte que decíamos hace rato de la brujería, ¿no? Hay cosas que ni siquiera se pueden explicar porque no hay palabras para que tú, o sea, los demás lo puedan entender. Exacto. Pero a simple rasgo trae ya una historia un vampiro. Sí. Ya viene un porqué, ya trae un soporte de historia, ya trae un soporte de este tema de guía espiritual, etcétera, etcétera. Son guías. Entonces, se los dejamos a consideración. Más bien, si quieren saber más, pues ya saben, escríbanle a Juan. Y podemos escribir más, podemos saber más, adentrarnos más al mundo del vampirismo. Es toda una corriente maravillosa, Elba. O sea, a mí me ha llenado de muchas satisfacciones a nivel cultural, a nivel artístico. Me ha dejado infinita satisfacción, incluso hasta como pintor. Yo tuve la oportunidad de hacer hace, que será como unos 7, 8 años, yo creo que un poquito más, una exposición donde yo pude hablar un poquito de lo que yo veía en el mundo de las sombras, cómo lo percibía cuando me adentré, porque realmente sí me adentré a un mundo vampírico muy fuerte. Yo no dormía. ¿A ti cuál te gustó más? ¿El de Rococó? ¿El de Nosferatus? Ajá. ¿Al de Entrevista con un vampiro? Yo soy más... ¿O más Crepúsculo? Yo soy más Anne Rice. ¿Por qué? Porque me identifiqué mucho con esos personajes, incluso hasta andróginos, que se pueden enamorar de cualquiera. Tú te enamoras de la persona, no te enamoras del género, te enamoras del ser que de la estás persona, viendo, de la esencia. Que eso lo mantienen todavía en Crepúsculo. Sí, en ¿no? muchos sí todavía está, pero si te das cuenta en Crepúsculo, sí se torna esa situación muy rosa. Yo cuando leí toda la novela y vi la película dije, esto sí me sonó un poquito, ¿te acuerdas estas novelas de Corín Tellado? Mis mejores historias de amor. Entonces fue como que una mezcla entre Corín Tellado, esa parte oscura de los vampiros, pero al mismo tiempo fue muy inteligente la autora, y se lo admiro mucho, supo añadir esa tintura rosada de Corín Tellado y te cautivó también porque sí, porque al final creo yo desde el punto de vista que yo no estoy en este tema, ese estilo de vida, creo que te lo hace un poco más terrenal y más fácil de comprender o asimilar. De hecho está más asimilado, lo asimilas más que ¿has visto Entrevista con el vampiro? Lo puedes asimilar más sí, porque el otro sigue siendo fantasía. Sí. ¿No? De hecho no los veo a ustedes diciendo que en su casa tienen un vampiro. Ni un ovni. Como yo. Y eso sí son de preocuparse, amigos. Como yo. Ajá, dejen ustedes a sus tíos, a sus abuelos, a sus parientes que les andan moviendo las cosas en su casa. Imagínense que si se les mete un vampiro. No. O se les meta un ovni. Ya si hablamos de ese lado, la energía vampírica es muy fuerte. Yo sí puedo decir que cambia hasta tu situación fisiológica cuando te adentras demasiado al vampirismo. Tu humor, ahora sí tu aroma también cambia. ¿Por qué? Porque pues te vuelves un tanto más mortuorio, porque al final de cuentas el vampiro ya experimentó la muerte. O sea, al final ya lo libró, ya hizo pacto, ya me lo dejaron de castigo en vida eterna. Vida eterna, que para el público me gustaría que nos escribieran, ¿les gustaría vivir eterna? A Elba, ¿le gustaría vivir eternamente? No. ¿Por qué? No, porque creo yo más en ese tema, o sea, sí llega un punto en el que ya te conviertes en maestro espiritualmente, ¿no? Pero ya traes otra mentalidad,
¿no? Pero esa parte de ir por cada vida disfrutando y aprendiendo cosas, creo que es lo rico de todo el ciclo espiritual, por ponerle un nombre. Pero una vida eterna, es que te vas del otro lado. Pues a mí, Yo bueno, en prefiero un momento dado, para mí, pues el lado oscuro de la muerte y no de la vida, güey. O sea, sí, porque el vampiro al final, o sea, ya atravesaste la muerte, venciste a la muerte y sigues encarnado. O sea, y sigues encarnado, güey, qué hueva traer un pinche cuerpo durante toda una eternidad, todos güey. tus Imagínate si te amigos. toca un pinche cuerpo. Sí, a veces con el que estamos, uno no... Bueno, ya hay operaciones. Ahora lo más triste del vampirismo, y eso sí es verdad, es eso de despedirte de los seres queridos, ¿no? Tus amigos, tu familia, todo, o sea, saber que todos ellos se van a ir, Ajá, y que que tú te vas a tener que quedar. Intermitente. Y que a veces, Límico ese, por ejemplo en mi caso, y lo he vivido ya como persona, cuando te das cuenta que también mucha gente que amas empieza a partir y empiezas a sentirte huérfano en vida, y dices, bueno, pero tienes el confort de que te vas a morir, tú también, pero ahora como vampiro sabes que no va a ¿A ti te ocurrir. gustaría vida eterna? Fíjate que hubo un tiempo que sí me lo preguntaron y yo decía que sí. Yo ¿Y hoy? sí que sí, pues ahora fíjate que ya con mi madurez te podría decir que no, porque me duele mucho la pérdida. El apego, soy muy apegado a las personas, me duele mucho que partan. Incluso hasta cuando un amigo se enoja y eso para mí es muy doloroso. Sí, eres aprensivo. Sí, soy demasiado aprensivo, entonces en esa situación no. Tal vez cuando yo era chavo y andaba en todos estos rollos y como decía, no, pues sí, quiero ser inmortal y no me importa porque voy a tener el mundo a mis pies y voy a tener todo el dinero del mundo, porque realmente como inmortal pues tienes todo, o sea, el mundo es tuyo. Sí, eso igual, me queda un chingo de tiempo. Incluso inventé un personaje vampírico que podría decirse que soy yo, que se llama el vampiro Julián en una obra de teatro. Okay. Es como que mi imagen vampírica en ese mundo. Y de hecho el vampiro Julián siempre decía, es que el mundo soy yo. O sea, el mismo... ¿Por qué? Porque como yo nunca voy a morir, entonces todo me pertenece. Yo todo soy el es mobiliario mío. del planeta. Exacto, y dice, así como todos los seres humanos son míos, ¿por qué lo veía así? Así como todos los seres vampíricos son míos, todas esculturas, arquitectura, todo es mío. O sea, el mundo es mío, yo soy precisamente... El tiempo es mío. El tiempo del vampiro. Ahí, ellos viven sin incertidumbre. Entonces, lo si peor lo ves, que nos atormenta como carnales y personas es la incertidumbre. exacto. Entonces yo como lo reflejé, pues el vampiro Julián era un tanto también arrogante y debe de ser arrogante. Si ponemos en antecedente lo que venimos platicando ahorita durante el programa. Entonces ahí me reflejo totalmente en mi literatura y son los poemas que traigo, ¿no? O sea, que los expongo y cómo yo viví el vampirismo. La familia a veces tampoco te entiende porque tú empiezas a agarrar costumbres que tú quieres reflejarlas. No dormía porque lo hacía, o sea, no dormía en la noche. Llega un punto en el que te... Pues claro, o sea, porque, y era de estar, no dormir, estar escuchando música gótica, estar llenándote incluso de pinturas, por ejemplo, como este tipo de ilustraciones. Pintándote que te estén las llegando, uñas de negro. Pintándote las uñas. Comiendo murciélagos, ¿no? Pues a lo mejor no murciélagos físicos, pero sí eran murciélagos, pues espirituales, sí, en algún momento dado. Entonces tú como que llevabas toda esa situación, mi mochila, ¿no? De terciopelo, caminabas, hasta me acuerdo que... La vestimenta es negra. La vestimenta negra, mis dijes. La maquillada. La maquillada. El perfume, por ejemplo, yo inventé como diseñador de perfumería, inventé un perfume que se llama Ecclesiastic. Y tiene ciertos aromas que te evocan tanto a la muerte como el nardo, ya es que lo estuvimos platicando, sí, en Porque te voy a decir que a mí el nardo es de mis flores preferidas, que me recuerdan a cada uno de los que nos están. O sea, sí tiene un tema místico para nosotros. No, y es la muerte, si te das, pero porque viene de lo que habíamos platicado el programa pasado, que es esa parte de, es una planta que te ayuda a que no te apegues y que puedas vivir el duelo. Ese aroma te da un cierto... nostalgia, es como un placebo. Sí, como consuelo. Placebo para el apego. Exacto. Entonces ya inventé mi perfume. Entonces yo andaba, de veras que en aquella época, ahorita que me hiciste recordar, o sea, y ahorita Carlos, yo creo que aquí está Carlos Mitro con nosotros. Carlos Mitro, nada más que dice que no quiere pasar. No quiere pasar, pero ahorita... Es que viene disfrazado el de vampiro, entonces se va a ir a desmaquillar. Yo quisiera que él, porque él me conoció en esa época, Elba. ¿Sí? Sí.
Él me conoció en esa época y él te puede decir desde su punto de vista cómo me visualizaba. Bueno, que creo que hace algún tiempo, ¿no? Para los que tenemos, yo soy 40, 45, 40, todos somos 43 edad, más claro. o menos, ¿no? Para quienes nos escuchan del otro lado. Y hubo una época en donde el tema de los punks, ¿no? De los cabellos, parados, a mí me encantaba ir a verlos. Yo iba aquí a Metro Insurgentes, ¿no? En Ciudad de México, y ahí era como donde se reunían. Y sí había un momento en donde que estaban los góticos y como los ponquetos. Y los emos también. Y los emos, ¿no? Los emos no fui tanto fan. Son como de los 2000 ya. El emo ya es como más para evolucionó, acá, como sí. más crepúsculo. Exacto, es ¿no? como y yo de hecho yo como gótico, incluso mis amigos góticos, yo sí les decía, yo quiero un novio emo, y me volteaban a ver y me decían, ¿cómo que quieres un novio emo? Pues sí, porque se me hacen tan tiernos, tan lindos, tan nostálgicos. Inclusive todos los grupos, ¿cómo se llamaba este grupo de los emos? Había uno de... Pues estaba Tokyo Hotel. Estaba el otro, el del... Him, ¿te acuerdas? Him también, había otro del nombre de mujer. Kitty. Otro que seguramente todos en algún punto cantamos y seguimos cantando esas canciones. Bueno, lo voy a poner en los comentarios. Sí, que me busco hasta la canción para que... Y él era del estilo de salía con los sus sacos y por ejemplo sus calcetines de rayita, maquillado, ajá. Pero Tokio sí, seguro escucharon. Tokyo Hotel es totalmente emo. Es totalmente emo. Y eso era lo que a mí me gustaba, y a mí me gustaba ver a los emos. Y había hasta cierto punto un pleito ahí entre góticos, que éramos los vampíricos, y los emos, que eran los tristes, los eternos tristes enfermos, ¿no? Entonces yo siempre veía como que al emo como esa parte, hay que apapachar. Lograron su lucha, güey. Sí. Ya el Seguro Social pone como incapacidad la depresión. Y sí. O sea, qué tonto, güey, que en su momento, o sea, fuera de ese tema en su momento, sí era un movimiento social enfocado a darle valor a una depresión, sí. Que sí es considerado algo delicado. Y el gótico no es depresivo, el gótico es elegante, nos gusta la muerte y nos gusta, pero tampoco caemos en la situación del death o del black, es esa elegancia, porque pues también entra mucho la música clásica y el metal sinfónico. Además son cultos, o sea, son completamente cultos en este tema más artístico, ¿no? Este tema de literatura, realmente son cultos. Exactamente. ¿No? Y mientras el otro metalero hay unos que sí de verdad ni se bañan, nos chingan. Y si nos vamos a atrás, yo estaba platicando con un amigo, no, pues todos estos movimientos han sido, pues precisamente uno contrapunta al otro. Pero al final creo que han sido movimientos que han servido de algo, pero también la música de los metaleros, las letras son una maravilla. Sí, claro. Hablan de la mujer, nos ponen aquí, güey. Es lo que yo siempre digo. Pero bueno, sí han existido, no han existido, ya ustedes léanse ese tema, ya viene ese tema de historia. Ahora explícanos, en esencia, qué es un vampiro. ¿Cómo te dice que sea? Porque estamos acostumbrados a ver Crepúsculo, ¿no? En donde tienen esa red, como inclusive de gente donde ya son dueños del mundo y ya son así de, güey, ya van a acabar siendo dueño tuyo porque tienen todo el tiempo para hacerlo, güey, ¿no? Entonces, entre ellos se enamoran. Claro, el vampiro entre nosotros yo como fuera vampiro, no, ya me transformé aquí, En su, ajá. Ahorita, bueno, entre vampiros sí se pueden enamorar, claro, pero algo que es muy bonito es enamorarte del ser humano. Fíjate que el vampirismo y el movimiento gótico es también enamorar al chico fresa, enamorar al que es opuesto a ti. Okay. Es como esa parte vampírica de arrebatarlo de la sociedad y volverlo de este lado. Que entra un poquito este tema del ego, ese tema o sea, ya lo que quiero lo tengo. Sí, o sea, ahí así lo veíamos, digo. Oye, ¿Dorian Gray se prestaría a hacer un tema vampiro? Sí, porque no quiere envejecer, porque quiere permanecer hermoso. Vamos a decir que esta situación de Dorian Gray podría ser el cimiento de donde Anne Rice visualiza a Lestat, el vampiro. Para traernos lo que será el Crepúsculo. No, para entrevista. Para entrevista. Ahí es donde comienza la transformación del hombre atractivo. Por ejemplo, esa imagen que nos proyecta Tom Cruise en entrevista con el vampiro de ese hombre eternamente hermoso. Y que nadie se va a resistir a él, es un Dorian Gray. Ok, entonces más o menos las historias vayan aprendiendo, ¿no? Oye, ahora, sí es verdad que se alimentan de este tema
de la sangre. O es más bien poner un tema. Recuerden que dentro de las agregaciones o de los fluidos corporales más sagrados está la saliva, está la sangre y el semen. El semen. Entonces, quisiera yo pensar que sí, en un tema a lo mejor de fantasía, ¿no? O en ese tema sí le dieron énfasis, ¿no? Tú ya sabrás que puedes decir que no, el tema de se alimentaban de sangre. Sí. Pero creo que la energía... La energía es más nutre fuerte. más. Sí, exacto. Contrario a lo que todos Fíjate pensamos. que algo que, cuando tú hablas de fluidos, Ujú. pues los fluidos son energía que sale del cuerpo de la persona. Ujú. Entonces, más bien va la alegoría Ok. de que el vampiro en sí se alimenta de esa energía de los demás, sí se la está jalando. O sea, ya si lo vemos desde el punto de vista un poquito más real y olvidándonos de los libros y de la Ajá. literatura. Pero si viene una alegoría, la sangre tan preciada para muchas culturas, pues te evoca a que realmente es la esencia de la persona. Ujú. La que está ahí es una de las de los fluidos más fuertes que pueden existir. Tú quieres dominar a una persona y es totalmente con la sangre. Todos los grandes rituales se hacen con sangre. Ujú. Pero fíjate que a pesar de eso, hay otro fluido que casi muy poca gente conoce y en el vampirismo sí lo hablan. Cuéntame. Un poquito más, porque me hablaste de la sangre, de la saliva y del semen. Y hay otro, que ¿Cuál? hasta Thalía tenía su canción, Sudor. El sudor. El sudor es más esencial en un momento dado en cuestión mineral. Sí, y además sale en situaciones o circunstancias Entonces también lleno de adrenalina, el güey, vampirismo. lleno de nerviosismo, güey. Exacto, el vampirismo tiene esa parte también de No nada los más- veo escuchando estas cosas en TikTok, ¿no? No, y ya estoy hablando ahí ahora sí de... Y es Ajá. que el sudor en un momento dado es más erótico que incluso que hasta el mismo semen. Sí, sí, porque trae un poquito más de la esencia en ese mundo. El semen por el tema que trae vida, el tema que trae todo el gen, el tema que trae todo este linaje espiritual y de almas, etcétera, ¿no? Pero un sudor es como la esencia en ese momento, además ¿Verdad? lleno de... Pues te voy a decir, ya físicamente y químicamente está fuerte eso. Sí. Ya te lo digo ahí como naturópata, el sudor en algún momento dado ayuda a una persona que también le carecen ciertos electrolitos. Ujú. Porque como contiene minerales que la otra persona lo desecha porque no le funciona, entonces te ayuda. Si lo analizas, te Sí, ayuda. además a nivel sexual, que en un programa ¡Qué tuvimos de bueno! Boya, habla acerca de la importancia de besar o tocar a la persona antes y después del orgasmo. Como mujer no se recomienda tocar al hombre después del orgasmo porque viene un latigazo de calor. Claro. Ni viceversa. Pero si les parece bien, ya que en diciembre ¡Qué vamos fuerza! a traer este tema ¡Qué del fuerte! sexo, podemos hablar como naturópata de todos estos temas, terminando aquelarre. Pero qué rico también poder hablar de, y por qué es real el sudor, claro que está conectado con el vampirismo y es real, es real. O sea, el vampirismo sí es más a ese tema de la transpiración, del Exacto, sudor, del del sudor, del aliento, traerlo. del Es lo que te digo, el vampiro sollozeo. al vampiro al final sí es atracción, sí es sexualidad, sí es sensualidad, no se desconecta. Todos los sentidos se tienen que prender, incluso hasta los que a veces tú ni conoces. Ujú. Tu sexto sentido lo tienes que tener muy alerta para Porque es el que entender la está energía. identificando el sudor de los demás. De ahí las orgías. Todo Porque el tiene un sudor porqué. y las feromonas y todo esto La es lo que te feromona hace que atractivo viene, o te exacto. rechaza a las personas. Que solamente en esas circunstancias puedes tú, ¿no? Que en esas actividades, ¿Qué? por eso es el tema de las orgías, es donde vienen las fuentes de energía más maravillosas para crear magia. Y entonces esa parte del erotismo, yo tengo un amigo que también y él dice siempre, fíjate lo que hace. Él dice que se va a entrenar y que no se baña y ahí se va, inmediatamente como se va al gimnasio, se va a ligar al antro. No, pues sí hay un fetiche. Literal, No, ¿eh? hay un fetiche de que sí hay gente que le gusta. El aroma Ajá. También fuerte. quiero entender que hay una parafilia, si estoy mal, corrígeme, de vampirismo, ¿no? En donde es lo llaman así por el tema de que les gusta ver pues sí, Sí, el liquidito rojo, la sangre. sí, sí lo existe y sí lo hay. Te Pero digo, no está ligado con... nah, No, es que hablábamos en algún punto, voy a poner y voy a hacer referencia, ¿no? Es por ejemplo el BDSM, ¿no? ajá. Que no trae todo ese tema, trae un tema también, es un estilo de vida. También hay un programa de BDSM para que se lo busquen.
búsquenlo en YouTube, lo encuentro más fácil. Donde nos hablan que también es un estilo de vida, lleva toda una cultura, lleva toda una serie de reglas, lleva toda una serie de respeto, lleva toda una serie de ambiente, o sea, no es como de, güey, es para pegar, no, o sea, sí trae un tema en donde está consensuado el tema del dolor, está ¿no? Entonces... El ser el slave y el ser el master. El esclavo, el master. Y el vampirismo está conectadísimo, claro. ¿Al BDSM? Claro, o sea, tiene que. Entonces habrá que hacer en el programa, juntamos al BDSM y al vampirismo. Y el vampirismo, y el fetichismo, y qué va más allá de todo eso. Es que es un estilo de vida, lo vuelvo a decir, incluso en los años, pues precisamente de Crepúsculo 2000, 2010, todavía fue la última situación que yo tuve, de que jugué con muchos amigos góticos el juego del rol, donde yo tomaba el vampiro Julián, tomaba vida y me iba a hacer misiones de 1000 formas, o sea, de todo. Había misiones de buscar cosas, reliquias, o incluso hasta también lujuriosas. También había cuestiones ahí de ir a seducir al otro vampiro. Y es un estilo de vida el tomar el rol realmente del vampiro, y me acuerdo que era tan bonito y tan divertido que toda la Ciudad de México, todos los que pertenecíamos, éramos como 15 amigos, nos movíamos en la Ciudad de México y hasta teníamos, por ejemplo, la casa del vampiro Julián era la casa de los azulejos. Okay. Y ya estaba así, ahí es donde vive el vampiro Julián, y tenía otro que era otro amigo que vivía en Bellas Artes, entonces él tenía que ir a buscarme a mí y teníamos misiones. Entonces era un juego, totalmente era una situación de rol padrísima. Okay. Pero pues te estoy hablando que tendría yo como 20 y tantos años. Entonces, pero si es un estilo de vida que lleva, no es de mañana amanezco, soy vampiro. No, pues lleva ahí. Soy dueño de todos ustedes y ya puedo hacer y deshacer. Lleva tiempo, llevó pues adentrarme en la literatura, conocer más, leer mucho. Y pues fue un estilo de vida que yo adopté y que al final ahorita pues a lo mejor ya no me he visto gótico, ya no lo hago como antes. Pero traes ciertas... Claro, o sea, ya fue parte, y por ejemplo, digo, no sé si nos dé tiempo en algún momento, después habrá, ahora, la poesía es parte de lo que yo escribo, y ahí está esa vida que yo tuve como chico que jugó el rol del vampirismo. Entonces sí, en un gran punto estás también, tú fuiste influenciado por la literatura. Muchísimo, o sea, la literatura fue la base principal de... ¿Ven por qué es importante? Léanse de verdad la vida y la biografía de Lilith. De verdad, a todas las mujeres se las recomiendo porque trae, creo que, una parte muy buena, y la de Lucifer, porque al final todos ellos son como la parte, el lado oscuro, ¿no? Del que creo que va más pegado a la realidad, ¿no? Entonces, sí recomiendan, ¿no? Y hablando de literatura y un poquito entrando, entrando en ese tema, cuéntanos, Carlos Mitro, ¿cómo ya estás? Que entre, Carlos. Ya queremos que entre, sí, ya sabemos, David. Sigue el programa de Carlos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, me agarraron en curva, y efectivamente creo que lo gótico también tiene mucho que ver con la literatura, por ejemplo, con los poetas malditos como Mallarmé, Schenning, y el último ya en el siglo XX, Bukowski, Charles Bukowski. Entonces, lo oscuro es lo bello, ¿no? El dolor representa también ese erotismo, que bien ya es como prácticamente el vampirismo con la cuestión de los poetas malditos tienen mucha relación, porque finalmente la cuestión de los poetas malditos es romper con su época, con su momento. Ahorita quiero, antes, a ver si nos da tiempo, leer un fragmento de un poema de Baudelaire en Francia, porque pues prácticamente él está en contra de toda esta norma, ¿no? Entonces dice, ay, a la fregada esto, porque lo oscuro es lo sabroso, ¿no? Así como decías del sudor, ahí es donde se respira ese ambiente pleno, ¿no? Dice, y ahora la profundidad del cielo me consterna, me exaspera su limpidez, la insensibilidad del mar, lo inmutable del espectáculo me subleva. ¡Ay! Es fuerza eternamente sufrir, oír de lo bello eternamente, naturaleza encantadora, despiadada, rival siempre victoriosa, déjame, no tienes más a mis deseos y a mi orgullo. El estudio de la belleza es un duelo en que el artista da gritos de terror antes de caer vencido.
Y así es como realmente es nuestra vida, ¿no? Lo que consideramos prohibido es donde realmente te da esa blancura. O sea, al día de hoy vengo blanco porque finalmente lo blanco para mí representa también esa oscuridad, esa parte de erotismo que no descubrimos como seres humanos. Y lo que hacen precisamente los poetas malditos es eso, ¿no? Hacer de su dolor algo bello, algo sublime. Y Bukowski, siendo un poeta que le encantaba el alcohol, ese alcohol lo que hizo fue, en paralelo, crear belleza en él, ¿no? Aunque hubo momentos que estaba en pleno fango, pero también se sentía pleno. Y es como también recordar esto. Bebes mucho alcohol y también, ¿qué pasa? Transpiras, está el sudor. Y eso también representa seguir vivo eternamente, como estas cuestiones vampirescas que han mencionado. Y de eso vamos a comentar precisamente con el tema de los poetas malditos. Que ese es el siguiente, lo vamos a tener, no en el siguiente, sino en el siguiente. En el siguiente programa vamos a estar hablando, sí, porque coincidimos en algún punto, pues él escribe, ¿no? Y sí, justo creo que cuando hablas de esta parte oscura, de esta parte del deseo, de esta parte de lo prohibido, ¿no? Y que es esta parte como oscura, que no sería como, no porque ande de blanco quiere decir que soy una persona que encaja con pura y santa, con el estereotipo social, me explico, sino hay ciertas cosas que no puedes escribir, no puedes hablar, que creo que esta parte de la oscuridad a la hora de estar escribiendo va muy ligado con lo que estamos hablando de esa parte de la brujería, que es de la forma en la que tú puedes conectarte, ¿no? A todos los que están del otro lado, búsquense algún autor que les recomienden. Rimbaud, que fue uno de los poetas más jóvenes, de 19 años, escribió su obra más cumbre. O sea, hay muchos autores. Oscar Wilde, por ejemplo, que mencionabas de ¿cómo se llama? El retrato de Dorian Gray. El retrato de Dorian Gray. O sea, cada poeta tiene un grado de complejidad y de obscuridad. Incluso si nos vamos con con Estados Unidos, Walt Whitman también maneja esa obscuridad muy elegante, porque recordemos que también los poetas malditos, si bien lo comentó Juan Alberto Pichardo, son muy elegantes. Entonces esta situación del oculto se vuelve más exquisito. Entonces busquen ahí poetas malditos y se darán cuenta de lo grandes que son y donde van a descubrir su obscuridad más plena, ¿no? Sí. Oscuridad y obscuridad. Léanlo en lo oscurito para que saquen su obscuridad. La obscuridad, ¿no? Los cuentos Baudelaire, de los hermanos Grimm, Ajá, ¿no? exacto. Donde te cuenta la verdadera historia de Rapunzel, si está bien Y enferma, eso es muy caro también, ¿no? Ahí Y está, traemos ahí brujas, sí, traemos magia, traemos literatura. Sí, iniciática, es traemos... literatura iniciática. De verdad, justo por eso salió también, decíamos, el tema, ¿no? Cada uno ya les traeremos materiales como los cuentos más icónicos de ellos, ¿no? Les vamos a traer material para que puedan adentrarse. Para que ustedes se puedan adentrar y vean que cuando hablamos de obscuridad, sí será un tema de cultura, y normalmente cuando uno ya entiende, creo que a veces hay un poquito más de empatía. Las flores del mal, por ejemplo, de Baudelaire. Claro. Inclusive el mismo Sigmund Freud tiene su parte oscura, ¿no? Para todos aquellos que ya lo leen como, ¿no? Que es tan común en una psicología. Sí, claro. ¿No? Si ya nos adentramos en todo el tema de cómo él pensaba, y a través de esa oscuridad hay muchísimas cosas que se entienden hasta para que un niño deje el pañal a tiempo. Y los símbolos, que aparte es la simbología es muy importante. Los nardos, que sí representa esta cuestión, a mí me representa la infancia, sí pulcra, pero también oscura. Claro. De estos niños o niñas, hay un cuento que tengo precisamente refiriéndome a esto ya para irnos. Porque luego nos picamos. Pero hoy es jueves, ¿no? Entonces mi programa es que es los martes, ¿no? Recuerden que como es aquelarre, estamos en realidades paralelas. En Hoy están realidades. sus bebés, hoy estamos en martes. Entonces por eso no se preocupen. Somos vampiros. Somos vampiros, no vamos a dormir. Exacto, el chiste es que hay una niña que clava las tijeras y hace movimientos circulares en los ojos de sus padres. Entonces, eso para ella, lejos de representar esta muerte, es volver a la vida, volver a esa blancura y a esa inocencia. Ahora, ustedes dirán que cómo está ligado, pues les recuerdo que en el cuadro de Dorian Gray es donde tenía todo ese tema vivaz. Les recuerdo también que la Ouija tiene letras, ¿no? Para conectarnos con el más allá.
Entonces, no todos son coincidencias, todo tiene, Son ¿no? diosidencias. Toda la simbología, la de luciferismo. La del luciferismo. ¿Cómo se llama? Se me fue el Del hombre, de Leonardo da Leonardo Vinci. da Vinci. Ahí tengo mi Azael, Luciferina Azael. Entonces, El Ouroboros. hay que culturizarnos, hay que ser un poquito más cultos, hay que preguntar, hay que hablar, hay que estudiar, hay que analizar, ¿no? Recuerden que esta parte de la filosofía que a muchos nos da, en algún punto nos dio flojera, ya que nos adentramos, creo que es la parte que nos hace que la ardilla nos empiece a girar y entendamos que siempre han existido vampiros, que siempre hemos convivido con brujas, que siempre hemos convivido con fantasmas, ¿no? Y que no han muerto los poetas malditos, aunque se dice que con Charles Bukowski, ya en el siglo Nuestros XIX murió escritos, apenas en el estos XIX, escritores. que ya con él ya murieron los poetas malditos. Creo que no, creo que ¿No? sigue ahí otra, Y hay- otra camada de otra poetas camada. malditos. No, Y de hecho, por ejemplo, Y ahorita otra mencionaba- corriente, porque realmente estamos como estamos muertos en esta última generación en cuestión de corrientes literarias, no hay Sí, una no como hay- tal. No hay. No, pero por ejemplo, en México. Eso fue con los 70s. En Sí. México, pues yo podría decir que uno de los poetas malditos podría ser totalmente el maestro Mario Cruz. Ándale, por ejemplo, O sea, podría aquí ser en Mario México. Cruz. Porque, pues, digo, si yo ya les vamos Bueno, después ya a nos compartir. Sí, pasamos. ya nos vamos a pasar. Después le vamos a hacer- compartimos lo de Mario. Les vamos a traer varias biografías y podemos traernos inclusive los libros, pero sí, yo creo que para ese programa sí valdría la pena que a todos ellos les pusiéramos las biografías para que se adentren un poquito. Un poquito, claro. Kardec, que es uno de los básicos. Véanse las flores del mal por lo pronto. Crowley. Creo. No, pues ya. Y ya luego les damos también unos de Pablo Mayave para que vean más filmes, ¿no? Y de Wood. Y pues, Y aparte Pero- nos vemos guapos, ¿no? Sí, Checa. el día de hoy cuando hablamos de estas cosas es que estuvo Ah, intenso. Pero ya a vieron la partir de combinación. aquelarre, sí, Mira. Sí, mira, Rosa, rojo. negro, blanco, ¿no? Exacto. Tiene una simbología, ¿eh? Sí, nos Sus faltó tres nada más el colores. morado para que sea realmente Para que sea, sí, pero. el está- sacrificio. Qué rico programa. de Sa- hablar. ¿Sabes que antes de que nos vayamos me ¿Qué? acordé de la Chacala? Porque, por Ajá. ejemplo, ahí la mujer más buena, la que estaba en silla de ruedas, de blanco, Sí. con sus chinitos, resultó ser el demonio. Era el demonio. Pues yo de repente digo, ay, soy la Chacala. Ah. Esa, les voy a poner otra Me encanta, bruja. es una de las historias muy impresionantes mexicanas en los 90s, ¿no? Y ahí les voy a Exacto. poner otra bruja que está muy satanizada y que está como de moda para que ustedes entiendan, ¿no? Úrsula de la Sirenita. Exacto. Todo el mundo la tacha de culera, Úrsula. pero fue la que te deja grandes enseñanzas. Si vas y pides amarre, el día de mañana te puedes quedar sin nada, ¿no? Inclusive sin tu propia integridad física. Ahí Pues está, no todo padre. es tan Gracias, malo, chicos. ¿eh? Gracias Pero por la bueno, invitación, amiga. vámonos, David. Vámonos, Porque ya vámonos. sigue Carlos, ya nada más se recorre. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo jueves. Siga la Aquelarre y traemos un muy buen tema. Obviamente nos va a acompañar nuestro conductor y en el siguiente nos vemos con nuestro querido Carlos. Carlos, qué rico tenerte aquí un ratito. Rico. Besitos, Muchísimas gracias. gracias, amigos. David. Otro programa. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.